buenas tardes, Iglesia de Vida para las Naciones. Esta tarde preciosa quiero compartirles una enseñanza que Dios me regaló. Y antes de iniciar vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oh eterno y precioso Dios, amado Padre, en esta hora te damos gracias por tu presencia, gracias porque tú has sido bueno, mi Dios. Gracias porque hoy en este nuevo día, en esta nueva tarde, en este atardecer tan hermoso que nos está regalando, tú vienes a traer una palabra, mi Dios, para que aprendamos, para que nos instruyamos, para que avancemos, para que maduremos en tu palabra, mi Jesús. Padre Santo, yo leo esta palabra a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero que vayamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 12, verso 28. Y vamos a hablar de ese gran mandamiento que Jesús habla aquí. Verso 28. Acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lo quiero dejar ahí. Vemos cómo a Jesús, los saduceos, los escribas, uno le hacían preguntas para tentarle, otro le hacían preguntas para aprender. Y en medio de toda esta controversia, en versículos atrás, en el capítulos atrás, vemos cómo Jesús les enseñaba, pero ellos le hacían preguntas. Y Dios me quiso traer a este gran mandamiento porque se nos ha pasado por alto. Se nos ha pasado por alto de ese gran mandamiento que dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solo tenemos ese Dios, no hay otro Dios. Nuestro pastor el domingo estuvo hablando sobre muchos ídolos que tenemos en nuestro corazón. Y me traía a memoria cuando leía este versículo 29, que dice que uno es, el Dios, el Señor, uno es, solo hay uno. Y hace esta pregunta: ¿cuántos dioses nosotros tenemos en nuestro corazón? Por eso dice que es el gran mandamiento. Solo Él merece la gloria, solo Él merece la honra. Solo a Él tenemos que adorarle, solo a Él tenemos que seguirle, solo a Él tenemos que inclinarnos. Solo a Él lo tenemos que reconocer como el Dios, como el Rey de Reyes, como el amado de las naciones, como el gran yo soy, como el Elohim, como el Yahvé, como el Todopoderoso. Solo a Él. Queridos amigos, iglesia, hermanos en la fe. Y en el verso 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. En eso se resume todos los mandamientos. En amarlo a Él, en no escatimar servirle a Él, en no escatimar amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero qué triste es, iglesia,
que la mente nosotros la mantenemos en otros lados, que nuestro corazón le pertenece a otras cosas, a cosas mundanas, a cosas del mundo. Que nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas, nosotros desgastamos nuestras fuerzas en cosas vanas, en lo que realmente nos edifica y nos va a levantar. Y Dios en esta hora nos quiere enseñar eso. Y Jesús en esta hora nos quiere enseñar esto, iglesia, de este gran mandamiento que tenemos que aprender, que es la recopilación de todo, que es donde no podemos seguirle dando migajas a Dios, donde no podemos darle el tiempo que nos sobra. Si Él nos regala 24 horas al día, ¿qué tiempo le estamos dedicando a ese Dios altísimo? Por eso dice en el verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No son migajas, no son cosas poquitas, es todo. Él lo quiere todo de nosotros, Él quiere el todo de nosotros. Porque Él se despojó de lo más grande, que fue de su único Hijo. Él lo dio todo por ti, por mí. ¿Y por qué nosotros no somos capaces de adorarle a Él? ¿Por qué nosotros no somos capaces de servirle a Él? ¿Y cómo es amarle a Él? ¿Y cómo es honrarle a Él? Es obedecer, es apartarnos de todo aquello que a Él no le agrada. Es tener en la mente todo el día al Dios eterno. Es tener ese amor en nuestro corazón de Él. ¿Y sabe cuándo lo tenemos? Como dice en el verso 31, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y en este verso 31 sí que nos rajamos. En ese verso 31 sí que nos rajamos, iglesia. ¿Sabe por qué nos rajamos? Porque desafortunadamente nosotros no amamos a nuestro prójimo. Nosotros criticamos a nuestro prójimo. Nosotros señalamos a nuestro prójimo. Nosotros envidiamos a nuestro prójimo. Y no lo amamos como lo tiene estipulado Jesús en San Marcos, capítulo 12, verso 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás. Y quiero ir a Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 y 20. Quiero leer esto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Oh, vaya palabra tan dura. Nos está llamando mentirosos. ¿Y sabe por qué somos mentirosos? Porque nosotros no estamos amando a nuestro hermano. Nosotros no estamos amando aún a nuestros enemigos. Nosotros no estamos amando a aquel que murmuró de nosotros. Y a ese nivel Jesús quiere que nosotros lleguemos. Que seamos esos hijos de Dios obedientes, esos hijos de Dios transparentes, esos hijos de Dios que ese amor incondicional que nos dio a nosotros lo tenemos que dar. Pero nosotros creemos que amar es un sentimiento y estamos totalmente equivocados. Amar es una decisión. Nosotros tenemos que decidir amarlos a todos, amarnos los unos a los otros. Porque es impresionante ver esto. Pero ese amor, quiero que vayamos también a Primera de Juan capítulo 5, versos 2 y 3. Mira lo que dice.
Porque este es el amor que Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son penosos. En el verso 2, perdón. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son penosos. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos amando a Dios como lo dice en el verso 30? Es guardar sus mandamientos, es guardar sus estatutos, es obedecer a su palabra, es andar en santidad, es andar en rectitud. Porque tú no le puedes decir a tu esposa que tú la amas y con los actos estás haciendo lo contrario. Así es con Dios. Es muy fácil cuando vamos a la congregación y nos sentamos y adoramos y decimos: Cristo, yo te amo. Pero nuestro corazón está lleno de odio, de resentimiento. Hay maldad, hay anatema en nuestro corazón. Hay codicia, hay avaricia. Tenemos otros dioses por encima del Dios Altísimo. Por eso dice en el 29, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solo es Él, iglesia. Solo es Él y tenemos que avanzar y tenemos que meternos esta palabra en nuestro corazón y hacernos esa pregunta. Si este gran mandamiento lo estamos cumpliendo. Aquí Jesús resumió los 10 mandamientos en estos dos. Que tenemos que amar a nuestro Dios un 100%. ¿Sabe qué es lo triste? Que no lo amamos ni un 10%. Que somos mediocres para buscarlo. Que somos mediocres para adorarlo, que somos mediocres para obedecerle. Y entre más conozcamos a Dios, más nos vamos a ceñir a su palabra, más vamos a andar en rectitud, más la palabra nos va a redarguir. Iglesia, es momento de no ser esos cristianitos que jugamos a la iglesita. No, tenemos que ser maduros espiritualmente y avanzar. Y sabemos que vamos a tener una recompensa en el cielo. Y sabemos que no va a ser en vano obedecerle a Él. Sabemos que no va a ser en balde amar a nuestro Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente y con nuestras fuerzas. Y que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Imagínate eso. Tú amar a tu hermano como tú te amas a ti mismo, como tú mismo te cuidas. A ese nivel tenemos que llegar nosotros. Y en el verso 32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas. Amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Oh, santo. Es más que usted hacer un ayuno. Es más que usted orar 4 o 5 horas. Sería en vano tú hacerlo. Si estás mal con tu hermano, pongámonos a cuentas con nuestro prójimo,
con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro pastor, con nuestro líder, con nuestro hermano en la fe, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro vecino. Porque el diablo lo que siempre ha querido es una división, es que nos dividamos. Y la Biblia a mí me dice que una casa dividida entre sí no prosperará. Es momento, amigo y hermano, amada iglesia, Vida para las Naciones, de que avancemos, de que nos metamos esta palabra en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y que avancemos, y que no permitamos retroceder, y que no permitamos amar lo que estamos amando, que no es al Dios de los cielos, y que le estamos dedicando el alma, el corazón, las fuerzas. Estamos dedicando la mente a otras cosas que no es al Dios Altísimo, que no fue el que te creó, al que te sacó de las tinieblas a la luz, al que mandó a su Hijo por nuestros pecados y nuestras iniquidades. Iglesia, les amo en el Señor, y que esta palabra confronte nuestras vidas. ¿Sabe por qué lo digo, iglesia? Porque es triste ver hermanos en la iglesia que hablan en lenguas, que danzan en el Espíritu, que jugamos a ser santos y en la casa somos lo contrario. Yo ayer hablaba con un hombre que yo amo mucho en el Señor y que llevamos muchos años juntos. Y yo le decía que lo más difícil para uno realmente demostrar que tú eres un hombre o una mujer de Dios es en nuestras casas. Ahí todos conocen quiénes somos. Ahí no podemos maquillar nada como maquillamos en la calle, como lo hacemos en la iglesia. Porque es muy fácil jugar al cristiano en la iglesia, ser santo en la iglesia. Pero qué difícil es andar con esa misma rectitud, con esa misma santidad que profesamos tener en la iglesia, tenerla en la casa, tenerla en nuestro empleo, tenerla fuera en la calle. Entonces les quiero repetir este versículo para que no se nos olvide y nos vayamos en bendición. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice toda, no dice un poquito. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Les amo en el Señor. Que tengan una excelente tarde y una excelente semana. Que la paz de Dios esté sobre cada vida, sobre cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les amo en el Señor.